Esto es de Slow Button y hoy hablamos del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de The Slow Button. Estamos otro domingo grabando, no sé si lo veréis domingo por la tarde o lunes, pero estamos otro domingo post carrera grabando el episodio de todo lo que nos ha dejado este Gran Premio de la Emilia-Romagna. Hoy nos acompaña Javier Morán. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, David? Pues bien, con ganas de comentar un poco lo que ha sido esta carrera, que ha sido más espectacular en términos estratégicos, más que a nivel de acción en pista, pero bueno, hay que hacer nuestro trabajo y desglosar un poco lo que ha pasado. Sí, bueno, Classic mola un poco, ¿no? Más bien estratégica que de acción en pista, pero es verdad que al final pues hay varias situaciones que han ido pues enrevesando un poco la carrera y enrevesando un poco las estrategias de los pilotos. Unas estrategias enrevesadas, Javi, que han provocado que pues algunos equipos, algunos pilotos fallen, pero es que el que falla... que bueno, Max Verstappen seguro que no falla, no ha fallado, y el resto de rivales, es decir, McLaren, pues ha fallado, y al final Max Verstappen se acaba llevando este Gran Premio de la Emilia-Romagna, donde bueno, no consiguió la pole, pero sí que ganó ese duelo en la primera curva. Efectivamente, un duelo que, en fin, ha tenido un poco que comentar. Russell se ha quejado de Piastri, básicamente por proteger la posición, pero es que era muy complicado, porque claro, Russell tenía el rebufo de Piastri, se estaba acercando, pero por la derecha venía Max Verstappen, y como Piastri estaba, por supuesto, tratando de defenderse, no de los dos, pero al menos de uno, con tal de no salir de esa primera curva en tercera posición, pues ha sido realmente Verstappen quien ha aprovechado todo ese carril externo que se ha formado al Piastri defenderse de Russell, y ha terminado pues alzándose con esa primera posición que realmente, si no llega a ser por la estrategia, podríamos haber visto quizá amenazada esa primera posición de Verstappen. Pero bueno, ya sabemos que Imola es un circuito complicado, como has dicho tú, de adelantar, pero es que hoy, David, a nivel de estrategia, literalmente le ha funcionado a unos muy poquitos, y por el contrario, a los demás que han, de hecho, seguido esa misma estrategia, no les ha funcionado, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy un poquito. Exactamente, ahora desglosaremos, pero antes te quiero preguntar, es verdad que era complicado lo de Piastri porque en un lado tenía a Russell, en otro tenía a Verstappen, pero es verdad que si tienes que elegir un rival, casi que es mejor tapar a Verstappen, más que nada porque es tu rival más directo aparte de tu compañero por el título, y luego porque a priori Russell, por el coche que tiene, se desinflaría un poquito más que Verstappen. Y yo creo que si ahí elige mejor quizá Piastri, además que si coge el exterior de la 1, es verdad que luego te da el interior de la 2. Entonces no sé si hubiera sido Efectivamente. mejor tapar ese exterior. Pues yo creo que lo hubiera sido, definitivamente. Y más sobre todo si tienes en cuenta, bueno, uno, lo que has dicho tú, que por supuesto tu rival directo o más cercano es Verstappen, y que hoy concretamente los Mercedes no han estado bien del todo, un poco mezclado por la estrategia, un poco quizá porque las características del circuito no se adecúan mucho a las características del coche, a los puntos fuertes que tiene. Y hoy definitivamente es verdad que si bien Piastri lo ha estado haciendo perfectamente en las anteriores carreras a la hora de defenderse contra Verstappen, hoy le ha faltado un poco ese momento de toma de decisión de decir, vale, a ver, ¿realmente contra quién lucho? Estoy luchando contra Verstappen, le cubro a él el exterior, y si me adelanta Russell, oye, pues muy bien, que me adelante, que yo creo que luego quizá en 5 o 10 vueltas o las que sean le podré adelantar, aunque hoy con la estrategia es verdad que hubiera estado justito, Claro. justito, pero efectivamente la decisión yo creo que la mejor, por lo menos para tenerlo un poco más sencillo de cara a las siguientes vueltas, recuperar esa primera posición, era tratar de cubrir a Verstappen y dejar pasar a Russell. Claro, yo creo que en cuanto Verstappen ha pasado, Piastri ha tenido un poco ese pensamiento, ¿no? De decir, bueno, la carrera es larga, vamos a gestionar un poco neumáticos, y ya le pasaremos. El tema es que en ese momento de, digamos, gestión, no sé exactamente bien el qué, a priori estaba gestionando Piastri, pero los neumáticos medios parecía que empezaban a flaquear, empezaba a haber signos de desgaste. Y entonces ha habido un momento que ha sido el que ha desatado toda, digamos, la locura de las paradas un poco, que ha sido ese gran undercut que ha hecho Leclerc a todo el grupo de Russell, Sainz, Alonso, Stroll, etcétera, que ha provocado que muchos pilotos, ya no solo de ese grupo, pensaran en parar porque el poder del undercut era muy grande, y entre ellos Oscar Piastri, que ha parado, y a partir de ahí su carrera se ha condicionado ya para siempre. No les ha salido bien. Era más o menos, creo que, si mal no recuerdo, la vuelta 11, ¿no? Cuando ha parado Charles Leclerc. Por Y ahí. claro,
evidentemente, como hemos dicho ahora mismo, pues había un potencial de undercut bastante importante y todo parecía indicar que efectivamente la estrategia buena, al menos de cara a ganar posiciones, y digo de cara a ganar posiciones porque esto es importante, ¿no? El undercut generalmente se hace, pues, oye, cuantas más posiciones puedas tratar de ganar haciendo este movimiento, mejor. Y el caso es que a Leclerc le ha salido muy bien porque tenía muchas posiciones que adelantar, estaba fuera de posición, recordemos, el sábado ambos Ferrari se quedaban fuera de la Q3 y yo no sé exactamente muy bien qué es lo que han pensado, ya no solo los estrategas de McLaren, David, sino Mm. todos los estrategas, porque han dicho, oye, mira, lo bien que le ha salido a Leclerc, pero vamos a ver, señores, paremos no a pensar, o sea, nos tenemos que parar un momento a pensar, Leclerc tenía muchos coches por delante y Piastri tenía más que perder que ganar, solo tenía Verstappen por delante. Solo tenía Verstappen por delante. Y yo creo que han entrado en una especie de efecto placebo, pues que evidentemente no era real. Todos han entrado un poco en pánico diciendo, vamos a ver, señores, esto no tiene pinta de que vaya a ser carrera a una parada. Tiene más pinta de que va a ser carrera 2, que luego se ha demostrado lo contrario y han dicho, pues venga, vamos a parar. Si el momento es ahora, pues vamos a hacerlo, ¿no? Si a Leclerc le ha salido bien, vamos a hacerlo. Y luego se ha demostrado que era, por supuesto, un error. Es que a mí me ha llamado la atención porque al principio de la carrera parecía bastante claro que la carrera iba a ser una parada por varias cosas, ¿no? Primero porque aunque llevábamos una gama muy blanda de neumáticos, no parecía que hubiera demasiada degradación. Segundo, porque en el pit lane de Imola es de los más largos que hay, entonces se pierde bastante tiempo. Y tercero, porque es un circuito de posición en pista más que de remontadas o de adelantar. Entonces parecía claro que iba a ser una parada. Alonso lo ha dicho antes de la carrera, que iba a ser una parada. Carlos Sainz parece que lo tenía claro también. Pero es lo que dices, ha sido ese momento de ver el undercut y como que se han encendido falsas alarmas de decir, uy, el undercut es potente, vamos a hacerlos, ¿no? Y bueno, es verdad que yo creo que los que están por detrás se equivocan, pero me parece llamativo, Javi, que se equivoque el piloto que va segundo, ¿no? Porque cuanto más adelante estás, digamos que más tienes que ser conservador un poco con tu estrategia, sobre todo porque le han tirado un undercut a Verstappen a 2 segundos y medio, que aunque el poder del undercut sea muy grande, me parece demasiada distancia para salvarlo. Sí, hay varias cosas que vamos a explicar ahora un poco con más detenimiento para que todo el mundo lo entienda, pero efectivamente, cuando hablamos de un nivel o un undercut potencialmente peligroso, es cuando como mucho puedes llegar a superar a tu rival estando ese rival a 1 segundo y medio, y me estoy jugando ya bastante Mm. diciendo esto, que esté por delante de ti. Dices, bueno, venga, vale, pues vamos a arriesgarnos. Pero lo que tenemos que tratar de entender también es que cuanto más adelante estés, más tienes que perder y menos que ganar. Es decir, tienes menos posiciones que poder ganar por delante. Pues en el caso de Piastri, cristalino, solo tenía Verstappen por delante. Mientras que en el caso de Leclerc ha funcionado bastante bien porque, uno, había tapón realmente, ¿no? El único que estaba yendo rápido era Verstappen, y Piastri poco a poco se iba descolgando y al final pues todos los pilotos de atrás se hace lo que viene a ser efecto atasco, ¿no? Es decir, pues todo el mundo más o menos siguiéndose a unos pocos segundos entre todos. Y claro, ahí reside el hecho de que a Leclerc le haya podido salir bien. Él ya estaba en tráfico, ha parado, ha hecho undercut, ha adelantado a 2 coches o a 3 y perfecto. Pero en el caso de Piastri pasas de estar segundo a parar y meterte aún en más tráfico. Mm. Y aún en más tráfico significa que el efecto tráfico, es decir, el efecto muelle del primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, al final termina ralentizando aún más el ritmo de carrera que tienen solo los coches que están en la séptima, octava posición, con lo cual ha sido un error y sobre todo si lo piensas, Verstappen no tenía en ningún momento tráfico. O sea, si esto lo puedes hacer si el coche de adelante también está metido en tráfico. Igual le ganas ese segundo y medio por el undercut. Pero cuando el de adelante no tiene ningún tipo de tráfico y tiene que tirar solo, pues es un error, evidentemente. Con lo cual, pues ahí está. Digamos que Verstappen ha hecho lo suyo en la salida, pero luego McLaren como que le ha dado alas encima a regalarle un poco la carrera, porque Piastri se ha metido en ese grupito, que además había un grupito de gente con neumático duro que sabías que iba a alargar todavía más la parada. Entonces se ha metido en ese tráfico y era incapaz de recortarle la distancia, porque si bien le quitaba un segundo cuando iba en el limpio, después perdía un segundo entero cuando tenía que rebasar Exacto. a algunos coches, entre los que se encontraba Tsunoda, Hamilton, Colapinto y Berman, o sea, una cantidad de coches tremenda. Entonces digamos que ahí McLaren no ha estado nada fino con la estrategia. Sí lo ha estado con Lando Norris, que en ese sentido sí que lo ha hecho bien, porque han jugado las cartas de uno y uno, ¿no? De parar a uno y mantener al otro, pero quizás lo tendrían que haber hecho al revés, ¿no?
jugártela con el que va detrás, que era Lando Norris, que además no parecía tener el ritmo, y sí dejar a Piastri en la pista. Lo han hecho al revés. A Lando Norris le ha funcionado la jugada y al final ha acabado por delante de su compañero la carrera, pese a no tener el ritmo de Piastri todo el fin de semana. Efectivamente, sí. Habitualmente es lo que se suele hacer, como dices tú, David. Los estrategas evidentemente suelen tratar de poner la estrategia buena o la que consideran ellos buena al equipo, o sea, al piloto del mismo equipo que está por delante respecto al otro. Rara es la vez que sucede al revés y, por poner un ejemplo, la primera victoria de Max Verstappen en la Fórmula 1 fue en Red Bull, nada más subir a Red Bull 2016 Barcelona. Y la estrategia buena no era para Verstappen, era para Ricciardo, pero al final terminó saliendo bien para Verstappen. Pero es que esto, insisto, sale muy poquitas veces. Entonces, o es un error bastante notorio, como ha sido el de hoy, en el caso de McLaren y Piastri, o algo tiene que torcerse, algún virtual safety car, algún safety car, que bueno, ya hablaremos un poco de cómo ha afectado y a quiénes ha afectado en mejor o en peor condición. Pero vaya, que, en fin, es que no hay por dónde cogerlo. Verstappen estaba primero, él podía ir tirando y por más que después de hacer la estrategia de undercut vayas a ir muy rápido, porque tienes neumáticos más rápidos, lo que dices tú, David, al fin y al cabo vas una vuelta muy rápido y a la siguiente que vuelves a coger al piloto de adelante, vuelves a ir lento y ya está, poco a poco se te va escapando. Con lo cual... Claro, luego con el virtual a Verstappen le sale redondo, porque encima Norris para una vuelta antes de que salga el virtual safety car. O sea, hasta eso ha tenido mala suerte ahí McLaren también. Total. Norris para una vuelta antes de que el virtual, Verstappen sale solo. Y es verdad que a Verstappen le viene peor el safety car, evidentemente, porque reagrupa todo el pelotón. Pero también se encuentran en una situación donde, claro, Piastri ya no para porque es el único que ha hecho 2 paradas de los de arriba. Y se queda Norris con un neumático nuevo detrás de su compañero de equipo y, claro, era incapaz de atacar a Verstappen en la resalida. Un Piastri con 17 o 19 vueltas de neumático duro. Entonces McLaren se ha quedado con el coche en ventaja de neumático detrás en la tercera posición en vez de en la segunda. Y no ha habido, Javi, un cambio de posiciones y, de hecho, Norris se lo ha tenido que trabajar en la pista, que ha habido un momento de que a Piastri se le va un poco el coche y hay toque. O sea, sí. Ha sido curioso, porque encima Norris lo ha pedido, pero a la vez no ha pedido ese cambio de posiciones. De todas formas, hay que entender para la gente que diga, oye, por favor, ¿cómo no ha podido hacer el cambio de posiciones si evidentemente era Norris el que tenía una estrategia favorable de cara a poder pillar a Max Verstappen? A ver, vamos a ver, es una relanzada. Hay mucho riesgo en el momento en que tienes literalmente en ese momento, 16 coches que quedaban todavía en pista por detrás. Con lo cual, el mejor escenario en el que podían hacerlo no era ni en la resalida exactamente, porque a poco que te despistes un poco, ya tienes a otros 3 por detrás que tienen el mismo hambre que tú de coger podio, con lo cual era demasiado riesgo para realmente la diferencia de puntos que podían conseguir, porque de aquí sale todavía Piastri, líder del Mundial, está Norris, segundo todavía en el Mundial, y bueno, efectivamente Verstappen ha recortado unos pocos puntos, pero para los que podrían haber perdido en caso de que saliera mal, pues oye, mejor quedarse así a que luego se llenen los titulares de la prensa de aún más desastre, porque hubiera sido aún más desastre por parte de McLaren, que no solo la lía en la estrategia al principio, sino una decisión como esta que, ya digo, no te da tanto beneficio como el que podría pensar cualquier aficionado que no entienda por qué no se ha hecho esto. Y sobre lo que dices tú, efectivamente, Norris al final no lo ha adelantado por orden de equipo, sino que lo ha tenido que adelantar en pista por su propia diferencia de velocidad con el neumático. Y como dices tú, David, Piastri ha cogido ese primer piano de esa primera curva que, Dios mío, un poquito, vamos, medio metro más tarde frena a Piastri y se lleva a Norris por delante, con lo cual aún más desastre, ya está. O sea, dentro de lo mal que le ha ido hoy al equipo McLaren, ha salido bien, ya está, esto era lo mejor. Al final, cuando gozas, digamos, de un buen coche, pues tienes un fin de semana, ¿no? Ahora comentaremos la dicotomía con Aston Martin, ¿no? Que sí, es verdad que ha revivido, pero bueno, son 2 muestras de cuando tienes un mal fin de semana, pero tienes un colchón de un coche, pues acabas segundo y tercero. Como has dicho antes, Javi, 146 puntos Oscar Piastri, 133 Lando Norris, 124 Max Verstappen, o sea que los pilotos de McLaren mantienen la ventaja en el Mundial, aunque bueno, Verstappen recorta ahí algunos puntitos, que si no me equivoco también ha hecho la vuelta rápida, ¿no? O sea, se ha llevado... Bueno, ya no se lleva en el punto claro, extra, claro, es verdad. Es que estamos nosotros acostumbrados a que la vuelta rápida en carrera dentro del top 10 otorga ese puntito extra, pero ya no.
Creo que no Así que hemos bueno, hablado de esto entre nosotros, de lo del... de lo de la vueltita rápida, Sí, ¿a ti te molaba lo del punto o a mí no? me parecía que era un poco tontería. Sí, ¿no? A ver, que al final, bueno, realmente lo que se puede llegar a demostrar es quién tiene incluso aún más hambre que los demás, o por el contrario, que es que hay veces que no es ni siquiera cuestión de hambre, es cuestión de que si me Sí. puedo permitir parar en boxes porque tengo ese colchón ponte de 25 segundos, pues evidentemente voy a parar, con lo cual ya... Creo que esto se planteó el año pasado cuando en Singapur, cuando Norris iba liderando por 30 segundos y deciden Claro. parar a Ricciardo en el RB, que era su última carrera, y le ponen como un blando a 3 vueltas del final para hacer la vuelta rápida como para despedirse, ¿no? Entonces dijeron, Sí, bueno, esto igual es un poco ridículo. es Pero es verdad cachondeo, que es ya no cachondeo. da puntos la vuelta rápida, así que le sirve de poco a Verstappen, más allá de reafirmar el ritmazo que ha tenido este fin de Sí, semana también sí. el holandés, que bueno, tampoco es una novedad, ¿no? Verstappen es muy bueno. ¿Y has dicho 146 puntos Piastri? Sí, 146, es decir, 12 puntos de diferencia con Max. eh, No, 22. no, son 146, 133 Norris, Ah, vale. 124, Ah, vale, 124 vale, Verstappen. vale, 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 124. vale, vale. Ok, Son 22, si no me 22 salen mal las puntitos. cuentas. 22 puntitos. Nunca fui de Bueno, números, pero si no me salen mal las cuentas son 22. Que bueno, que está un DNF, estás a un que DNF, sí, o que sí, sea, que que mucho cuidado, porque ya empieza a ser un poco la tónica general de esta temporada que cuando McLaren falla o no está fino del todo es Verstappen quien termina alzándose con la victoria en el Gran Premio y poco a poco cuidado, porque y ya llega a sabemos cómo... Barcelona con el tema de los salarios flexibles, que en palabras Cuidado, de cuidado. los equipos no va a ser mucha la diferencia de rendimiento, pero algo parece que Algo va va a a haber, haber. algo va a Entonces, haber. si McLaren es uno de esos perjudicados, como iban diciendo, con que les quites una décima, Verstappen ya está ahí. O Es que va de sea, una décima, es que va de entonces una décima, David. va de una décima, sobre todo porque estamos viendo, Javi, que equipos como Aston Martin, que estaban perdidísimos, Bien visto. ganan unas poquitas décimas y de repente reviven. Mira el salto, P5 y efectivamente. P8 en clasificación los Aston Martin, no nos lo acabamos de creer lo que estábamos viendo. Tenemos todavía, David, que confirmar, porque esto lo estuvimos hablando tú y Claro. yo por WhatsApp, a cuánto hay que atribuirle estas posiciones en salida para la carrera de hoy, el hecho de que pudieran completar la vuelta a los Aston Martin con el neumático medio porque les beneficiaba más. Yo soy de los que piensa que efectivamente la mejora existe y son las primeras mejoras entonces desde 2023 para ser exactos, porque todo lo demás han sido o igualoras o peoras, ¿no? Realmente. Es decir, nunca habían conseguido realmente mejorar el coche. Insisto, yo creo que sí que hay algo de mejora, pero es que hasta Alonso y hasta el propio equipo Aston Martin pensaban que esas mejoras como mucho los iban a dejar más o menos por Q2. En palabras textuales de Fernando Alonso, se pensaban que iban a estar más o menos en el grupo de Q2 en todo el medio. Con lo cual, pues efectivamente, sí parece que hay algo de mejora porque hoy se ha podido ver en carrera que el ritmo, oye, pues algo mejor parece, más allá de que han tenido bastante mala suerte y que tampoco han tomado las mejores decisiones, pero yo creo que el neumático medio ayer y justo después de que Russell lo montara también para hacer la vuelta, pues se pudo ver que efectivamente era la decisión correcta y que ahí ese neumático medio algo de tiempo extra sí que les dio. Exactamente. Vi una simulación que no sé exactamente si estaba correcta o no, pero bueno, estimaban que si Alonso hubiera usado el blando, hubiera entrado en Q3, pero hubiera sido el 10º. Claro. Se hubiera quedado ahí en el límite de Q3. Aún así, a nosotros nos dicen hace 2 carreras que el Aston Martin va a entrar en Q3, después de, bueno, hace 2 carreras y hace una, porque se estaban Total, arrastrando total. en el último Gran Premio en Miami, quedaron detrás de Sauber. O sea, Último fue coche. surrealista. Entonces, bueno, hay que andar con pies de plomo, eso sí, porque hay que ver varias cosas. Primero, cuánto es el coche y cuánto son, lo que has dicho, ¿no? En la estrategia de neumáticos, que fue la correcta por Aston Martin. También hay que ver si no es un espejismo a lo Canadá 2023, donde se meten unas Ay, mejoras, funcionan en Canadá, pero luego realmente no funcionaban no en el funciona. coche, que ahí fue donde empezó un poco la Sí, debacle, el ¿no? De declive, Aston Martin. efectivamente. Sí, Porque totalmente. metieron unas mejoras que decías funcionan, pero funcionaron en una carrera. El resto realmente no, entonces hay que ver si no es un espejismo. Ahora llega Mónaco, que es una pista que es verdad que es un poco peculiar, porque tampoco puedes valorar, yo creo, demasiado las mejoras. Y en Barcelona, al parecer, con el tema de los salarios flexibles, llegan otras piezas nuevas, digamos, para completar el paquete de mejoras. Y ahí es donde se va a analizar bien si el Aston Martin da un paso adelante, pero bueno, a priori algo parece que ha ganado. David, tengo que Javi. darte una mala noticia.
tengo que darte una mala noticia. Y se la tengo que transmitir por igual pues, a todos nuestros espectadores. Dispara. He estado informándome un poquito sobre cuáles son los puntos un poco más fuertes de Aston Martin y los puntos que claramente podrían catalogarse como flojos, muy flojos. Y en este circuito han ido relativamente bien porque Aston Martin, no me digas muy bien cómo, han conseguido que en recta solo perdieran en torno a 2 centésimas, que en las curvas rápidas fueran bastante bien, pero ojo a este dato, David, porque esto es devastador. La curva más lenta de Imola, que si mal no recuerdo creo que es la 8, la hacen todos los equipos punteros, acá McLaren, Red Bull, Ferrari incluso, hasta habiendo tenido esa clasificación tan mala, con una velocidad mínima de en torno a unos 109, 108 kilómetros por hora. Aquí Aston Martin, David, aquí Aston Martin hace 15 kilómetros por hora más lenta, ¿eh? 15 kilómetros por hora más lenta y Mónaco Claro, igual puedo estar yo loco, Mónaco. Puedo estar yo loco, pero Mónaco creo que tiene una curva, las Rascas, Loebs, ¿no? Y todo esto, creo que esa se hace lento, ¿eh? Tiene unas cuantas lentas Mónaco. Creo que un par de curvas son lentas. Entonces, bueno, que la gente no se lleve las manos a la cabeza, todos los coches tienen sus puntos débiles, sus puntos fuertes y vamos a ver, yo creo que ya son mejoras, Y Mónaco es un circuito que, al igual que otros muy poquitos, tienen pues esas características. Hay unos que son, pues evidentemente, de curva muy rápida o de mucha velocidad punta, como podría ser Monza. Ese destaca, pues como digo, por esas características, y Mónaco, por el contrario, destaca pues por ser todo lo contrario, el circuito más lento del calendario, y por lo tanto, pues está claro que los equipos que dentro de la parrilla tienen su coche con la característica más floja, ser el paso por curva lento, pues ahí pillarán, ahí les tocará pues hacerse fuertes y ya está. Sí, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver cómo funciona en Mónaco. De todas formas, Mónaco también como tiene un setup muy definido porque es meterle máxima carga a todo. Nunca sabes tampoco cómo van a reaccionar los coches porque, bueno, quizás no sea tan flexible el setup como en otros circuitos, ¿no? Que puedas decir, bueno, le quito un poco de ala, le meto un poco más dependiendo de mis puntos fuertes, débiles. Mónaco yo creo que es más o menos todo un poco estándar en este sentido, más allá de las alturas o temas de estos. Entonces, bueno, veremos a ver cómo funciona en Mónaco. Pero es verdad que Aston Martin ha ido bien. En palabras de Fernando Alonso, sí, estaban para ser séptimos, sextos en una carrera normal. El tema es que, aparte de que yo creo que han gestionado mal la estrategia porque creo que han picado en el anzuelo lo que hablábamos al principio de Leclerc, han picado y han parado en ese grupito con Russell, con Carlos, han parado los dos Aston Martin. Después es verdad que el Virtual Safety Car le destroza la carrera. Y aún así, con todo esto y mal y más, Fernando Alonso ha sido P11. Entonces, nos puede dar una pista, ¿no? De que realmente el coche estaba para más hoy y que ha sido mala suerte la gestión de la carrera, aparte yo creo de una mala estrategia, que te voy a preguntar también, Alonso no le ha dado en ningún momento, por lo menos en las declaraciones en español, ningún palo al equipo por la estrategia. Yo creo que es una decisión inteligente porque creo que van con la flechita para arriba, está el equipo mejor de moral por el tema de que han funcionado las mejoras y ha querido renegarlo todo a la mala suerte. A ver, yo creo que tienen que estar de enhorabuena. Si bien no han conseguido puntos y llevan, yo creo que unas pocas carreras ya desde que las consiguiera, por ejemplo, Lance Stroll, el único que ha cosechado puntos para Aston Martin este año. Más allá de eso, evidentemente yo creo que son buenas noticias porque, y parecerá de coña, ¿no? Lo que estamos a punto de decir, pero es que es verdad, son las primeras mejoras de Aston Martin desde 2023 y eso hay que celebrarlo porque créeme que ningún equipo le pone poco esfuerzo a tratar de mejorar el coche. Y cuando esto lleva pasando durante 2 años consecutivos, es para tirarse un poco de los pelos. Para decir, vamos a ver, o sea, es que se nos están acabando ya los lugares de donde tratar de sacar o encontrar el problema que nos está haciendo que cada mejora no sea realmente una mejora, sino una peora. Y llega 2026 y hemos traído a Adrian Newey y tenemos un túnel de viento nuevo y hemos invertido más dinero que cualquier otro equipo y tenemos las mejores instalaciones que cualquier otro equipo. Y dices, joder, todas estas facilidades y todavía nos falla algo. Y llevamos 2 años tratando de encontrar qué es lo que está pasando. Con lo cual, pues oye, mira, si esto realmente les ha hecho saber dónde han estado fallando durante estos 2 últimos años, a pesar de no haber cosechado puntos este fin de semana, es una gran noticia. Con lo cual,
pues lo que dices tú, David, una estrategia muy inteligente por parte de Alonso, que debe estar en contacto continuo todo el rato con sus ingenieros, y yo creo que es sabedor, al igual que todo el mundo en el equipo, de que probablemente haya habido algo que han dicho, mira, pues aquí estaba y a partir de ahora vamos a tratar de ir para adelante. Cosa que no significa que lo vayan a hacer de manera lineal y progresiva o ascendente, pero por lo menos, insisto, que parece mentira, pero es que son las primeras mejoras en 2 años, con lo cual hay que celebrarlo. Sí, así es. Así que parece que, bueno, en línea ascendente Aston Martin pese, bueno, a la mala estrategia y a la mala suerte. La radio de Alonso, por cierto, bueno, diciendo lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que es real, tío, es pero el que lo piloto, diga ya él. es el piloto con más mala suerte de la historia. Pues efectivamente, Fernando, lo eres, pero por fin lo he expresado en voz alta en radio. Me ha llamado la atención que se le ha visto mucho más frustrado dentro del coche que luego fuera. Entonces, yo creo que es precisamente por esto, porque sabían que el coche estaba para más y que, bueno, ha sido un tema de estrategia, tema del Virtual Safety Car, etcétera. Al igual que también estaba para más ese Williams de Carlos Sainz, para más que esa octava posición, que un Carlos Sainz que ya está clasificando por delante de Alex Albon, pero que siempre los domingos hay algo que no le impide sumar más puntos. En Miami fue este toque y después el tema de la pelea con Albon. Ahora ha sido también esa precipitación con la estrategia y el Virtual Safety Car. Y Carlos Sainz, que a diferencia de Fernando Alonso, sí que lo ha dicho en rueda de prensa y ha dicho que incluso ha pensado en no parar porque le parecía muy pronto, pero que ha seguido las órdenes de equipo y que cree que ahí se han equivocado. Su compañero ha hecho la estrategia opuesta, cosa que también es inteligente por parte de Williams de hacer una estrategia así y otra no. Y Alex Albon pues ha sumado grandes puntos hoy. Mira, Carlos es un piloto completísimo, David? O sea, y a nivel estrategia, tío, ¡buah! ¡Qué locura! O sea, me parece increíble que él se haya dado cuenta y no es la primera ni va a ser la última vez, que tenía razón él antes que el propio equipo. Pero es que él lo ha dicho también, dice, yo soy un chico de equipo, soy un piloto de equipo y a mí eso también me parece aplaudible, porque haces que el ambiente dentro del equipo sea mejor. Y, jolines, que colectivamente se trabaja mejor al final que individualmente, a pesar de que hoy, por ejemplo, Carlos hubiera tenido la razón. Con lo cual, se les perdona, porque encima esto, David, es una cosa común a todos los equipos y hoy ha pasado, que es que literalmente, y siempre lo hemos hablado, las estrategias de la Fórmula 1 funcionan que el ataque siempre se lanza desde atrás. Hoy el primer ataque lanzado desde atrás ha dado la casualidad de que ha sido de Leclerc, que estaba bastante atrás, que ha sido encima pronto, y está propiciado, pues literalmente un efecto dominó que se ve en absolutamente todas las carreras, pero que hoy ha sido exponencial, ¿no? Es decir, o sea, ha sido el siguiente nivel. Se ha llevado a mitad de la parrilla literalmente, porque efectivamente, por lo menos, como dices tú, David, o sea, todos los equipos pues son inteligentes y ante este tipo de circunstancias que se pueden dar, como se ha demostrado hoy, pues dividen estrategias entre la favorable para el piloto que está por encima del otro. Y hoy, pues, simplemente ha pasado esto, que el segundo piloto o quien estuviera por detrás del primer piloto en cada equipo, pues ha tenido las de ganar. Pero vamos, que efectivamente hoy Carlos estaba para completar, pues eso, una P5 como ha hecho hoy Albon. No ha podido ser, pero bueno, que ya es bastante, ¿no? O sea, si estábamos alabando el tema de Aston Martin con sus primeras mejoras, tenemos que hablar de que Williams hacía bastante tiempo que había perdido el norte y parece que esta temporada pues vuelve a estar un poquito donde realmente ha merecido una escudería tan mítica como es Williams. ¿Quién nos iba a decir a nosotros a principio de año que íbamos a estar lamentándonos por una P8 de Carlos con el Williams, ¿no? Que el año pasado una P8 con el Williams decías, bueno, la mejor carrera del año de Williams. Y este año, pues mira, están sumando un montón de puntos, está siendo cuarto equipo por momentos. Y digo cuarto equipo por momentos porque los muchachos locales de hoy, por eso voy vestido para la ocasión, Ferrari, he denominado en la escaleta Ferrari como el Guadiana, ¿no? Para los que no sean de España y no lo sepan, el Guadiana es un río en España que aparece y desaparece, ¿no? Su cauce se mete bajo tierra, desaparece, y luego vuelve a salir a la superficie. Y esto está siendo Javi Ferrari este año porque es verdad que Leclerc hace una estrategia que le sale bien, pero en parte le sale bien porque Ferrari en la carrera ha encendido un interruptor, tenían un ritmazo los pilotos de Ferrari después de ayer quedarse ambos en Q2, ayer no entendían el coche, no sabían, no funcionaba nada y hoy de repente han tenido posiblemente el tercer mejor ritmo porque incluso iban más rápido que Mercedes, que ha estado un poco perdida. Entonces, Javi, yo no sé, Ferrari, yo creo que no lo saben ni ellos qué pasa en ese coche.
Efectivamente, David, o sea, lo primero no lo saben ni ellos y por lo tanto, por supuesto, nosotros que estamos aquí cómodamente grabando este podcast Mm. desde cada uno de nuestra casa, pues menos idea vamos a tener, pero es que es verdad, porque a principio de temporada el síntoma o el fenómeno era exactamente el contrario, es decir, en clasificación van bien, porque yo creo que pueden poner el coche, pues ponte lo más ajustado al suelo posible, tal no sé qué, un setup que luego en carrera es tan agresivo que termina por comerse neumáticos o como por ejemplo pasó en China, se desgasta más la plancha, un Mm. sinfín de cosas que por supuesto a una vuelta se pueden hacer, pero que repetidamente durante las 63 vueltas que ha tenido por ejemplo el Gran Premio de hoy no se puede. Pero es que hoy ha sido todo lo contrario, hoy ha sido todo lo contrario y no lo entendemos y no lo vamos a entender. En Mm. clasificación parecía que a priori estaba todo puesto, sobre todo estando en casa o sintiéndose en casa, pues para hacer unas buenas posiciones para la carrera de hoy y no lo hicieron. Fue Aston Martin, Stroll y Fernando Alonso con sus neumáticos medios quienes, entre otros pilotos, por supuesto, terminaron por echar a los Ferrari de Q3, pero hoy ha habido un resurgir como el Guadiana, el agua, ha salido del subsuelo y ha rebrotado otra vez para darnos una carrera probablemente de las más competitivas, quizá no en términos de posición, pero sí en las que mejores sensaciones han dejado en toda la temporada. Bueno, es que Hamilton, estamos hablando de que Hamilton le das dos Bueno, vueltas más y hace podio. O qué sea, carrerón, ¿eh? después de estar allí al fondo, ha estado casi haciendo podio. Ferrari que también ha tenido una de cal y una de arena con la estrategia, porque con el Virtual Safety Car parecía que el mejor posicionado iba a ser Leclerc, porque venía con un neumático duro. Hamilton llevaba un medio que iba a tener que durarle unas 29-30 vueltas y iba a tener que gestionarlo bastante bien. Pero luego con el safety car, Hamilton ha podido parar y ha sido el que ha Sí. cazado a Leclerc con un neumático más nuevo. Aún así, cuarto Hamilton, sexto Leclerc, buenos puntos para Ferrari. Ya Leclerc anticipaba en rueda de prensa que ayer en la postclasificación que su coche con mucho combustible va bien y cuando le quitan el combustible es cuando va un poco peor. Entonces, eso lo habían visto en los entrenamientos libres, no sabían exactamente por qué era. Cuidado Mónaco, porque en Mónaco, Sí, igual que decimos que el Aston Martin no sabemos cómo va a ir, en Mónaco sí que la clasificación es absolutamente diferencial lo y más como te quedes en importante. Q2 no vas a catar la remontada que has podido hacer hoy. Yo, honestamente, solo he visto a un piloto de Ferrari remontar muchísimas o exageradas posiciones en Mónaco. Dímelo tú, David. Lo que hubiera sido esa carrera sin ese Joder, accidente en Libres 3, ¿eh? joder, joder. Esa carrera, Hubiera ganado el nano. es que un piloto que remonta desde el último hasta el quinto, ¿fue? Quinto, Algo así, sexto, efectivamente. ¿Y Alonso, de o año que quinto, fue? creo. ¿2012? 10, fue 10. 2010, porque fue el primer año de Alonso Ferrari. Qué Eh, barbaridad. para quien no haya visto esa carrera, Fernando Alonso se dio un golpe en Libres 3 que le impidió clasificar, le impidió hacer la clasificación, entonces tuvo que salir último, acabó quedando quinto. O sea, imaginaos ese Burrada. ritmo, si hubiera salido segundo, tercero, primero, hubiera tenido incluso capacidad de hacer la pole, pero bueno, nada, De cosas de Goats. la Fórmula 1, ¿no? Pero es verdad que también eran otros tiempos. Ahora, aunque tengas esa diferencia de ritmo, tampoco es que puedas pasar porque no caben dos coches en ningún lado en Mónaco. Entonces es verdad que, bueno, Ferrari veremos a ver cómo afronta Mónaco porque allí una mala clasificación te la juega de verdad. Y bueno, hoy en carrera han estado bien, pero vuelven a ser otro equipo otra vez, ¿no? Otro año más que Ferrari parecía al final del 24 que iban a estar ahí este principio de año y otra vez el principio de año es malo y ya, aunque se encuentren otra vez a mitad de temporada, el déficit de puntos es Ya enorme como es para luchar por algo. insuperable, desde luego, sí. Ferrari, que si bien efectivamente todo el mundo, entiendo que más en su momento, se llevó las manos a la cabeza cuando Williams dejó de pertenecer a la zona de los grandes, Ferrari es que tenemos que remontarnos muchos años atrás, 17 para ser exactos, desde que no es el Ferrari que debería ser y es imperioso el tener que ser el Ferrari que era en aquellos años, porque es que Ferrari es pues, la escudería más importante de la Fórmula 1 y es verdad que año tras año, promesa tras promesa. Sí, efectivamente, no hay temporada en la que puedas decir qué desastre, esto es el octavo equipo, pero sí que es verdad que Ferrari no puede permitirse no ganar en una temporada y de momento, salvo esa carrera de Hamilton al sprint, que para mí la sprint, bueno, en fin, puede pasar cualquier cosa, pero es que
jolines, se esperan mejores resultados por parte de una escudería como es Ferrari. Y ya lo peor es que nos estamos un poco acostumbrando, ¿no? A que hoy, por ejemplo, han sido relativamente buenas noticias y estamos contentos con esto, o con que si se le hubieran dado 2 vueltas más a Hamilton hubiera entrado en podio, pues que Ferrari no es que lo merezca, porque desde luego lo merece quien mejor trabajo hace y no lo están haciendo ellos, pero sí debería estar ahí, sí debería estar ahí. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que teníamos pensado hablar. No sé si queremos hacer alguna mención también al fin de semana de Colapinto, que sé que tenemos algunos argentinos aquí. La vuelta complicada con ese accidente. Accidente de Tsunoda, por ejemplo, que no hemos tampoco hablado del accidente fuerte de Tsunoda en la clasificación, en esa Q1. Pero bueno, el fin de Colapinto, por preguntarte, difícil, por ya condicionado por ese accidente en la Q2, bueno, en la Q1, perdón, y es verdad que luego el Alpine parece que tampoco estaba para mucho más allá de lo que ha sido 14 y 16, lo que han quedado respectivamente. Sí, efectivamente. Un fin de semana un poco de más a menos, ¿eh? Porque ayer, por ejemplo, bueno, pues parecía que tenía un poquito más de potencial, que igual en carrera, pues mítica machada de Gasly, que termina metiendo el coche en los puntos, tal, no sé qué, pero que va, el Alpine... Estamos viendo que sus fortalezas están muy marcadas en el coche y como parece que va a ser uno de esos equipos que va a dedicarle muy, muy, muy poquito desarrollo al coche de este año, pues casi que es un poco sota caballo rey, ¿no, David? Los circuitos en los que va a ir bien. Pues aquí en Imola no ha ido bien, tampoco parece que sea el coche más fácil de pilotar de la parrilla, está claro, y Colapinto que desde luego a ningún piloto le viene bien estar tanto tiempo fuera del coche, pues lo ha tenido un poco cuesta arriba. Si bien es un circuito que él conocía, que podrías decir, no, claro, es rookie, no ha corrido, no, sí, el año pasado Colapinto corrió aquí en Fórmula 2, ya lo comentamos en el episodio anterior, que encima hizo muy buena carrera, ganando y tal, pero es verdad que lo ha tenido complicado y ese accidente pues merma un poco la confianza y ya empiezas un escalón por detrás, obviamente, comparado con Gasly sobre todo, que es un piloto que para nada es malo, ¿eh? O sea, es bastante bueno. Y del accidente de Tsunoda, David, tú me dirás. Sí, un accidente Joder. me recordó un poco, es verdad que a menos velocidad, pero esa enganchada de óvalo casi, ¿no? De vuelta de campana en la valla, muy parecido a los óvalos de la IndyCar. Ahora que tenemos también la clasificación, por cierto, de la Indy 500, bastante parecido en ese sentido. Tsunoda que también ha remontado, ha acabado en puntos. Sí. Y mención de honor para Isaac Hadjar, que ha vuelto a quedar delante del noveno, ¿no? del segundo Red Bull. Noveno Hadjar, décimo Tsunoda, sí que Hadjar sigue sumando algunos puntos, ya no solo por delante de su compañero de equipo, que sigue desaparecido en combate, Liam Lawson, sino también por delante de Yuki Tsunoda. Así que vamos a ir dejándolo por aquí el episodio, Javi, ya hemos más o menos hablado de lo importante de estos temas, y ahora se viene, es un triple header que conforman Imola, Mónaco y Barcelona, así que fin de semana siguiente Mónaco, claro, Mónaco esperar todo al sábado, ¿no, Javi? Porque sí, el domingo... el mejor día, realmente, ¿no? O sea, fíjate que la clasificación de ayer de Imola no estuvo nada mal, bastante bien. Y generalmente, pues toda la gente dice, no, hombre, pero por favor, esperad al domingo, que es lo mejor. Bueno, pues chicos, si sois nuevos este año, en Mónaco realmente donde está lo importante es en si se la pega el libre estrés o quién se la pega o deja de pegársela en la clasificación, porque es más o menos como va a quedar un poco la carrera. Con lo cual, esto es lo que tenemos. Todo al sábado, fin de semana siempre totalmente diferente al resto. Mónaco es único para absolutamente todo en este sentido. Sí que veremos lo que esperar, ¿no? Puede tener una oportunidad Max Verstappen, porque ya sabemos que las machadas en clasificación las suele hacer y si quedas pole, mucho la tienes que liar para no ganar. Veremos cómo va el Aston, cómo va el Ferrari, cómo va el Williams, que si clasifican bien, mal se les tiene que dar también para luego después con las estrategias en carrera liarla. Así que Williams puede hacerse unos dobles puntos bastante interesantes en Mónaco. Y como siempre estaremos aquí para contároslo todo. Así que te despido, Javi. Bueno, pues David, muchísimas gracias. Ahí estaremos el siguiente domingo cumpliendo pie del cañón para analizar lo que nos deje el Gran Premio de Mónaco. Y me despido de todos vosotros, chicos. Chao, chao.